Hola, ¿cómo están? Este es el primero de una serie de videos que voy a estar haciendo para compartir un poco sobre métodos, sobre temas de economía, cosas que me llaman la atención, cosas que tiene tiempo que he querido compartir y me da mucho gusto estar aquí y empezar con este proyecto. En, en esta historia, con lo que quiero empezar está un poco relacionado con lo que está pasando estos días. Estamos actualmente en una especie de cuarentena en el que hay una epidemia que está en todo el mundo y, y esto me trae un poco a la mente la historia de las variables instrumentales y la historia de los experimentos naturales. Eh, Uno de los experimentos naturales de mis favoritos está relacionado con el descubrimiento de el cólera o de las causas del cólera. A pesar de que es algo que los economistas estamos utilizando mucho, el ejemplo viene de la medicina. En este caso, pues esta historia viene al caso Jon Snow, pero no es ese Jon Snow, sería este Jon Snow. Jon Snow era un médico del siglo XIX en Londres y él vivió durante las épocas en las que hubo grandes epidemias de cólera. El cólera venía normalmente en oleadas. Entonces, entonces, a Jon Snow le tocó mucho ver que sus pacientes estaban muriendo y él no sabía qué hacer y la mayoría de los doctores que estaban en la época tampoco sabían no sabían de qué se trataba, no entendían cuál era el problema. La teoría dominante en esa época se llamaba miasmis. Eh, el miasma se supone que eran partículas inanimadas en el aire que causaban cólera y esas eran las que hacían la transmisión. Entonces Jon Snow lo que estuvo haciendo por bastante tiempo, por todo el periodo que le tocó tratar pacientes, estuvo intentando aislar a sus pacientes, de esta manera encontrar si era verdad que eran partículas en el aire. Sin embargo, por mucho que los intentaba aislar, se seguían enfermando y pues Jon Snow esa era una especie de frustración y de curiosidad al mismo tiempo que lo hicieron llegar a diferentes conjeturas y a tener unas hipótesis distintas. Sin embargo, lo que él necesitaba era algo que nosotros ahorita en la actualidad llamamos experimentos naturales para poder encontrar para las verdaderas causas. Por experimentos natural, quiero hacer un pequeño paréntesis, no me refiero a natural en el sentido sea, de que sea bueno, de que sea saludable en alguna forma. O sea, es natural en el sentido en el que un tigre es natural, no en el sentido en el que la avena es natural. Eh, los experimentos naturales no son experimentos, de hecho, pues tampoco son estimadores, en realidad son eventos que ocurren naturalmente que causan que las variaciones, que haya variaciones exógenas en las variables que tenemos de interés. En este caso, lo que sucedió fue que Jon Snow ya tenía un poquito la idea, ya estaba considerando de que el cólera era causado por algunos organismos vivos que entraban en el cuerpo, llegaban al canal alimentario por medio de comida por la bebida y se multiplicaban ahí dentro del cuerpo, generaban algún tipo de veneno que causaba al cuerpo sacar agua. Esa misma agua salía por las evacuaciones y entraba en el suministro de agua y empezaba el ciclo de nuevo por reinfectando a nuevas víctimas que se tomaban esta agua y otra vez. Esta conjetura fue desarrollando con años de observación. Se empezaba a dar cuenta de que el cólera tendía a seguir el comercio humano,
o cosas como que un marinero llegando a un barco en un país que tiene cólera, si el marinero venía de un lugar sin cólera, él mientras estaba en el viaje no se enfermaba, pero se enfermaba una vez que había llegado a tierra. Y más aún se dio cuenta, otro de las observaciones que tuvo es que el cólera afectaba más a las personas más pobres, que eran las que vivían en condiciones menos higiénicas o en lugares con más personas. Entonces, él lo que necesitaba para poder comprobar esa teoría pues, era una especie de experimento. El experimento ideal fuera que tomara la ciudad de Londres y, bueno, esta imagen es de Londres moderno, pero que tomara la ciudad de Londres y asignara a la mitad de manera aleatoria y les dijera que se tomaran el agua contaminada y a la otra mitad les dijera, tú tómate el agua limpia y voilà, de esa manera ya podemos encontrar si realmente la teoría de Jon Snow era la correcta. Sin embargo, hacer ese tipo de experimento, pues era, a pesar de que mm, realmente Jon Snow en esa época, pues no habría podido pensar tan fácilmente en este tipo de experimentos porque las personas, los estadistas como Fisher, todavía no existían para esa época, entonces muchas de esas ideas todavía no permeaban en la sociedad. Entonces lo que era necesario era de alguna manera poder separar la locación de agua sucia con otros aspectos que también, que también estaban asociados con el riesgo de morir por cólera, como por ejemplo la higiene o la pobreza. Entonces, una, eh, viene una oportunidad cuando empezamos a notar que en Londres, en los años 1800, habían diferentes compañías de agua que servían a diferentes áreas de la ciudad. Y había algunas compañías de aguas que servían en el mismo, eh, que servían en el mismo, en la misma región. O sea, habían ciertas regiones que, que su agua venía de diferentes compañías. Algunas compañías tomaban su agua del río Támesis. Y el río Támesis en esa época, bueno, el río estaba altamente contaminado por el agua del drenaje. Y las áreas que las compañías servían tenían, las compañías que tomaban el agua del Támesis tenían altas tasas de cólera. Esto ya daba un indicio a Jon Snow y ya daba un poquito de idea de qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, no era suficiente para determinar tal cual que esa era la fuente del cólera. Entonces, por ejemplo, habían algunas compañías que tomaban el agua del río Támesis, pero que no tenían muchas personas, muchos de sus clientes con cólera, por ejemplo, el Chelsea Water Company. Y esto es porque esta empresa tenía un buen sistema de filtrado, entonces realmente eso hacía que fuera difícil pensar directamente que había una relación causal entre una cosa y otra. Resulta, resulta que en 1849, la Lambert Water Company movió su toma de agua la movió más arriba en el río Támesis, antes del depósito de la- del punto de drenaje. Esto hizo que esta compañía empezara a poder dar a sus clientes agua más pura. Por el otro lado, la Southwark and Vauxhall Water Company, ellos no hicieron eso. Y esas dos empresas estaban sirviendo en las mismas zonas. Y resulta, pues que eran comparables. Nosotros con esto podemos comparar a las personas que estaban recibiendo agua de Lambert Company con las personas que reciben de Southwark. Y, y estos resultados los resumió Jon Snow en una tabla similar a la que tenemos aquí.
noten cómo las muertes por cada 10.000 habitantes en Lambert Company son 37, o sea, es casi 10 veces menos, es casi 10 veces, eh, Southwark tiene casi 10 veces más muertes por cada 10.000 casas. Entonces, esto en cierto modo fue un gran avance. Y Jon Snow no se detuvo ahí, incluso hizo un mapa donde puso los puntos, para poder identificar de manera muy precisa dónde estaban los puntos de, de- en- de contaminación donde había cólera. Entonces, esto originó, pues, que cerraran esa toma de agua. Más tarde se dieron cuenta de que los pozos en los que identificó Jon Snow que eran las fuentes del cólera, estaban demasiado cerca de fosas sépticas. Entonces, eso todavía dio más indicios y bueno, fue el triunfo de la estadística. Y pues eso es todo. Esa es toda la historia que les quería contar el día de hoy. Si les gustó esta historia, no duden en dar un pulgar arriba. Y pues de una vez ya nos suscribimos. Ya más adelante voy a seguir subiendo más videos. Vamos a a tomar diferentes temas relacionados no solo a la economía, a la econometría y otros aspectos de la vida diaria en los que son de interés para todos. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Gracias.